Listo, bueno. Arranquemos, amigos. Son las 7:03 y 40, a las 7:43 demoraremos hasta aquí. 7:43, listo, para no olvidar. Bueno, jóvenes, volvamos a compartir el archivo donde estábamos para ir avanzando lo más rápido posible, por favor. Estábamos en la fórmula, ¿dónde está? Aquí, ok, listo. Bueno, entonces estábamos conversando de los intereses sobre cesantía, ¿verdad? Ok. En la liquidación final, ya se supone que los intereses de cesantía del año 2019 ya lo liquidaste cuando liquidaste la cesantía en los primeros días del mes de enero, ¿verdad? Otra cosa es si los pagaste o no se los pagaste para que lo incluyas en el valor que vas a hacerle la liquidación final, el cheque, ¿verdad? Con que le vas a entregar toda su liquidación, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, tengo que liquidar, repito, durante el año, por la cesantía del 2019, debo liquidar intereses por los 359 días que trabajó en el 2019, intereses proporcionales al 0,12 que ven ahí, por eso ven la fórmula, ¿está claro? ¿Ok? Y los 23 días del 2020 ganó cesantía, ¿verdad? Aunque sea una cifra pequeña, también tengo que reconocerle intereses por esa cesantía del 2020, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, esa sí tienes que hacerla porque no lo habías hecho. Seguramente en los primeros días de enero hiciste la liquidación de la cesantía, de los intereses de cesantías del 2019, ¿verdad? Ok, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Sigo? ¿Aló? Ok, listo. Bueno, entonces, por favor, si eso queda claro, listo. Sigamos entonces a lo que aquí dice otros beneficios económicos. Vacaciones, ya también habíamos hablado, ¿verdad? Y en los 2 videos que les grabé ayer, nuevamente con todo el detalle, les hablé de esto de vacaciones, pero rápidamente repaso algunas cosas aquí. Ok, y miremos qué aplican en el taller frente a este tema. ¿Listo? Pregunto, hay dos medios de dar vacaciones o reconocer las vacaciones que la ley obliga a las empresas. Uno es el disfrute de vacaciones, que repito, ya lo habíamos hablado, puede ser de manera individual o de manera colectiva. ¿De qué depende? De las políticas y prácticas que cada empresa quiera implementar, ¿correcto? ¿Listo? Sea individual o colectivo que lo haga en las empresas, y recuerde que lo colectivo puede ser para toda la empresa si están dadas las condiciones o para algunas áreas en particular de las empresas, ¿correcto? Eso usted tiene toda la libertad en Colombia, en una empresa privada, obviamente, de establecer cómo salen las personas de su empresa de vacaciones cuando son disfrutadas, ¿correcto? Listo. La otra situación de vacaciones, ¿verdad? Es lo que se llama aquí en el texto la indemnización de vacaciones, que también se puede conocer como la compensación de vacaciones. Pero ojo con esto. Acuérdense que en el disfrute de vacaciones yo les decía que existe una norma actualmente vigente que el trabajador puede solicitar que el disfrute de vacaciones, repito, el disfrute, se le pague el 50% en descanso, ¿verdad? Y el 50% en dinero. Ya yo les decía que eso tiene una implicación económica para una empresa si usted lo aprueba. El trabajador lo puede pedir, pero usted no está, repito, obligado a dárselo. Eso debe ser algo del fuero de una empresa, de la discrecionalidad de la empresa. ¿Y por qué? Ya les dije, ya se los había dicho, porque esto tiene un Quiero impacto. añadir algo ahí. ¿Perdón? Antonia, quiero añadir algo a esa parte que está hablando de las vacaciones compensadas en dinero. Ajá. Pero las que son del disfrute. También, Ojo, sí, estoy hablando de las que son del sí. disfrute. Ojo. Bueno, cuando No llega las que a se las que pagan son al final. Ojo, compensadas, por eso te digo. Son entonces dos cosas. intervengo para... Por eso yo prefiero llamar a esta, Antonio, No. que se llame indemnización, las que se liquidan al final, cuando se termina la relación laboral. Las que tú le Ajá. pagas al trabajador Bueno, mientras esté trabajando, entonces sí llamémoslas intervengo. compensadas en dinero, por favor. Eso sí, porque si no se le cruzan los cables al Exactamente, resto de compañeras, por favor. Diferenciemos eso, porque si no, van a exactamente. confundir lo uno con lo otro. Bueno, es importante también tener en cuenta de que cuando el trabajador pide la mitad del tiempo disfrutados en días y la otra mitad en dinero, la empresa también está incurriendo en un valor adicional, puesto que este valor que es pagado en dinero debe ser reportado en la seguridad social como una novedad de VIP.
que es Sí. un mayor valor de pago Claro. en los parafiscales referente a la caja de Así compensación es, así familiar. es, así es, Entonces, hay que tener en cuenta también esto para cuando se decida pagar unas así es. vacaciones, la empresa va a pagar más en parafiscales. Por eso insisto, gracias Antonia, por eso insisto en que este es un tema que usted debe manejar. Yo los veo a ustedes en el rol de gerentes o directores de talento humano. Esto es algo que usted debe definir con criterios y políticas claras con la gerencia de la empresa, ¿verdad? O con el equipo gerencial, si se quiere la expresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones económicas para la empresa, como lo decía Antonia. ¿Todo claro? Porque los 7 días que le das dentro del el disfrute de vacaciones, si él los pide y tú lo aceptas, los tiene que pagar 2 veces porque los va a trabajar también. Ya lo explicábamos eso, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Ahora, la situación que sí tienen que enfrentar en el taller del caso 2, ¿ya? Es que se les pide a usted que le hagan la liquidación final del contrato. Y si ustedes observan y revisan el texto del taller, ¿ya? La persona trabajó obviamente más de un año, ¿verdad? Porque entró el 2 de enero del 2019 y se le termina su relación laboral por la decisión de la empresa el 23 de enero del año siguiente, que es el 2020. Por lo tanto, trabajó un año y 22 días, podríamos decir. ¿Está claro? Ok. La pregunta sería, si trabajó más de un año, ¿pudo haber salido de vacaciones? Sí, posiblemente, ¿verdad? En la vida real. Pero en el texto del caso, yo les pongo para que se ubiquen y les pongo ahí, ¿verdad? Suponga que el trabajador, léanlo para que vea el caso del taller, suponga que el trabajador no disfrutó las vacaciones mientras estuvo laborando en la empresa. Entonces, si eso queda claro y viene la liquidación final, ¿verdad? Ok, trabajó un año más los días adicionales al año, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Si ya tienes la observación, repito, de que no disfrutó vacaciones, todo el tiempo que trabajó, desde el día que entró, que se llama enero 2 del 2019, hasta el día que se retira, que es el 23 de enero del 2020, todo ese tiempo se le tienes que reconocer solamente en dinero, ¿ya? Y por eso entonces aplicaría la fórmula que dice en el formato que tiene en este momento frente a ustedes, que dice valor indemnización de vacaciones, ¿verdad? Y ustedes ven nuevamente cómo opera aquí la ley, cómo se interpreta la ley. Se toma el valor del salario promedio para liquidar vacaciones, por eso dice salario promedio, SP mensual, pero el de vacaciones no es el mismo de prima ni de cesantía, ¿verdad? Estoy hablando de los factores de salario que se incluyen, ¿ok? Listo. Entonces, cuando es disfrute, es un salario promedio mensual. Y cuando es liquidación, indemnización, un salario promedio mensual. ¿Qué dice la ley? Como ya no va a disfrutar vacaciones, ya se terminó el contrato, reconózcale por cada año, ya, por cada año que haya trabajado completo, usted le tiene que dar el valor equivalente a 15 días de salario. Por eso ven ustedes aquí en la formulita que aparece valor salario promedio mensual entre 2 para que sea 15, ¿verdad? Porque el salario promedio mensual, ya saben, ya lo hemos repetido muchas veces, que el salario promedio mensual se entiende que está reconociendo, se está incluido, se están pagando 30 días dentro del salario. Por lo tanto, 15 días es la mitad del salario promedio mensual, ¿verdad? ¿Eso a quién se le da? Al que haya trabajado todo un año. Por eso se multiplica para que usted determine el valor exacto, ¿ya? O el valor proporcional, si fuera el caso, por el número de días laborados en el año que dice incompleto. Yo puedo hacerlo de dos maneras, por favor, sobre 360, pero esta fórmula, que es similar a la de la prima, que tiene el 2 arriba, en la parte superior hay un 2 dividiendo al salario promedio mensual, se simplifica, ya les decía a ustedes, por favor, con este que tienen a la derecha, ¿verdad? Que ese 2 que está arriba dividiendo es igual, algebraicamente hablando, a pasar a la parte inferior, al denominador, digámoslo así, que es 360 multiplicando. 2 por 360 se convierte, como ven ustedes en la fórmula de la derecha, en 720. Entonces la fórmula queda simplificada, es la misma, y que hay que tomar el salario promedio mensual del trabajador de la indemnización por el número de días laborado ¿ya? En el año, sobre 720. Entonces yo les propongo que hagan esto, por favor. Tienes dos maneras de hacerlo. Uno, como trabajó más de un año, ustedes sacan con la formulita, la metodología que yo les proporcioné, hasta un formato que lo estuvimos hablando, de cómo se determina el tiempo exacto laborado de esta persona, ¿verdad? Como trabajó más de un año, tú podrías decir, listo, por el primer año tengo que pagarle 15 días de salario, eso dice la ley, ya, ¿ok?
15 días de salario. 15 días de salario de este señor, ¿cuánto es? Si su salario en el momento de su retiro son 2.400.000 y ya sabemos que las vacaciones se liquidan con respecto al salario ordinario el que tenga en el momento del retiro del trabajador. ¿Está claro? ¿Ok? ¿Listo? Ok, entonces, serían los 2.400.000, que es, ¿verdad? De un mes, pero como son 15 días por el primer año, ya le estarías debiendo entonces de vacaciones por el primer año 1.500.000, que son 15 días. Y los días adicionales al primer año, que no constituyeron obviamente el segundo año, sino una fracción de año, lo calculas con la formulita si quieres, ¿verdad? Toma el salario promedio mensual, que serían los mismos 2.400.000, ¿ya? Por el número de días laborados después del primero, que sería, creo que son 22, ¿verdad? ¿Correcto? 22, ¿ya? Sobre 720, ¿correcto? Ahí te va a dar un valor económico que se lo vas a sumar al 1.200.000, que era los 15 días. Esa sería una manera. Otra, más directa, para no estar haciendo esto en dos partes. Tomo el salario promedio mensual del trabajador, que son 2.400.000, y lo multiplico por el número de días laborados que le estoy debiendo desde el día que entró hasta el día que se retiró, que serían los 300, ya 382 los 359 días del 2019 más los 23 días del 2020, ¿verdad? Para no estar haciendo dos cálculos. ¿Listo? Les va a dar exactamente lo mismo. ¿Me han entendido, por favor? ¿Ah? Necesito que me retroalimenten. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Ok. Bueno, ahora, yo les hacía la observación y lo vuelvo a repetir, que el salario promedio con el que se liquida las vacaciones no es el mismo o no se tienen los mismos factores de salario para cuando se disfruta vacaciones que cuando hay que hacer la indemnización. Cuando se disfruta vacaciones, el salario promedio solo tiene en cuenta el salario ordinario que tenga el trabajador en el momento en que inicia el disfrute, ya lo habíamos dicho, bajo el promedio mensual de los últimos 12 meses. Si ha trabajado 12 meses antes de salir de vacaciones, le calculo el promedio mensual de los últimos 12 meses, que ustedes saben cómo se calcula un promedio mensual de un periodo de tiempo, que en este caso sería 12. Cojo el computador que haría, un buen software, cójame los últimos 12 meses y dígame cuánto se le pagó de recargo del turno mes por mes, súmame todo eso y divido por 12 si trabajó 12 meses. Pero si ha trabajado menos, pues sería el tiempo que haya laborado. Ya saben ustedes cómo calcular el valor promedio mensual en un periodo cualquiera, ya se los dije. Listo. Ahora, cuando hay indemnización de vacaciones, ojo, la ley dice, porque como va a pagar solo dinero, ya no existe contrato de trabajo, que el salario promedio con el que liquida las vacaciones es el salario ordinario que tenga el día que fue retirado de la empresa, ¿verdad? El último, más el promedio mensual de los últimos 12 meses o el promedio mensual que haya tenido por todos los salarios extraordinarios. Aquí sí se incluiría las horas extras y los domingos. ¿Está claro? Vean la pequeña diferencia. Ahora, ¿quién fue la de ustedes que me pidió que le enviara o que quería tener el soporte legal de esto? De que entra el recargo nocturno allá y que aquí entran estos. ¿Alguna de ustedes? Yo sé. No sé si fue Antonia o fue Licelis o alguna otra persona de ustedes. ¿Ya? O Lisette, no sé, alguna persona. Por eso me tomé el trabajo de buscar un documento que ya lo tienen. Por favor, pónganme atención. Ya les coloqué en el aula extendida, en la unidad número 1, una serie de archivos que ahí van a encontrar precisamente un documento del Ministerio de Trabajo que respondió a una determinada consulta a una empresa y donde hace referencia a cómo se liquidan las vacaciones cuando hay disfrute y cuando hay indemnización. ¿Oyeron, amigas y amigos? Por favor, ¿me han entendido? Sí. Repito, en la unidad número 1 de su aula extendida tienen 16 archivos en este momento. ¿Cuáles son esos 16 archivos? En el primer envío que yo les hice a ustedes cuando estábamos iniciando este módulo, yo les envié, recuerdan, a sus correos personales 11 archivos porque no estaba habilitada el aula extendida en ese momento, ¿ok? Pero después de esos 11 primeros archivos, yo les he venido colocando otros, ¿correcto? Que los voy a compartir si el tiempo lo permite ahora, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, uno de esos adicionales, ya los primeros 11, es un documento del Ministerio de Trabajo, lo van a identificar ya de los últimos que están hospedados en esa unidad número 1
¿Ya? Ahí tienen un documento del Ministerio de Trabajo donde el Ministerio de Trabajo le responde a una empresa que le hizo una consulta sobre eso, de cómo se liquidan las vacaciones, cuando es disfrute y cuando es, y ahí hacen la claridad con los soportes de cuáles son los artículos de la ley laboral en Colombia que apoya para que se haga de la manera como lo propone el Ministerio, que es como lo estamos planteando. Entonces, quienes estén interesados en eso, por favor, miren el documento y si después quieren conversar conmigo sobre eso, ya saben que tengo toda la disposición para hacerlo, ¿correcto? Listo. Ok, bueno, entonces, por favor, si de vacaciones ya les queda claro para el caso del ejercicio que van a hacer. Del Sí, caso señor. número 2, liquidar. En la liquidación final tienes que reconocerle vacaciones en dinero, no hay disfrute, ¿correcto? Y aplicas esa formulita. Toma los 2.400.000, que es el salario promedio de la persona, porque no gana hora extra, recargo ni domingo. ¿Ya? Por el número de días laborados, haga un solo cálculo. Ya calcula cuántos días laboró desde el día 2 de enero del 2019 hasta el 23 de enero del 2020. Pones eso ahí, dividido sobre 720 y te da el valor que le vas a pagar por vacaciones en la liquidación final, ¿correcto? Hasta ahora, ¿qué ítems van? Ya tienes en la liquidación final, ¿verdad? Los días de salario que le debes, que son 23, ¿verdad? Recuerde cómo se calcula eso. Coge el salario promedio mensual, el salario promedio del trabajador, ¿verdad? El salario ordinario, que son 2.400.000 al momento de retiro, ¿ya? ¿Cuántos son 23 días de salario? Coge ese salario, lo divido por 30 y me da el valor por día de su salario y lo multiplico por 23, ya sabes, ¿correcto? Como no tiene horas extras, recargos dominicales, listo, 0, 0 más 0, ¿verdad? En este caso. Después, prima de servicio, ya les dije cómo la liquidan. ¿Qué le adeudas en la liquidación final? Solo los 23 días del primer semestre del 2020, no el semestre completo, por favor, porque tú no le vas a pagar si no lo ha trabajado. Se paga lo que trabajó en el semestre, que son 23 días nada más. ¿Ok? Porque la del 2019 ya se le pagó en su momento mientras estuvo trabajando. ¿Listo? Después, la cesantía, ya hablamos de la cesantía, cómo se le liquidan, ¿verdad? Las del 2020, porque las del 2019 en el ejercicio se les pide en el literal A, B o C que calculen la cesantía del trabajador, por lo tanto, ya lo debían haber calculado cuando están en el punto final del caso 2, que está haciendo la liquidación final del contrato. Entonces, ahí solo tendrías que calcular las cesantías del 2020, porque la del 2019, repito, ya la debiste haber calculado. Ok, en uno de los literales anteriores. Lo mismo, los intereses de cesantía, ya las del 2019 la calculaste porque en el caso se les pide en el literal D, por allá, que determine el valor de los intereses de cesantías del 2019. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué te toca liquidar ahora en la liquidación final? ¿Qué tienes que calcular? Los intereses de cesantías del 2020 que le adeudas al trabajador. Ahora, recuerden, haga los supuestos que considere pertinentes en su análisis cuando va a calcular el valor de la liquidación final del contrato, si incluyes las cesantías del 2019, que ya habían sido liquidadas, pero si supones que no se han girado al fondo, la incluye en la liquidación final, ¿verdad? Como esa suma. Y lo mismo los intereses de cesantías del 2019, si consideran que no se la ha pagado todavía el 23 de enero, lo incluye en la liquidación final. Si no, hagan las suposiciones del caso y solo trabajen en la liquidación final con lo del 2020, ya hablamos sobre eso, ¿ok? Listo. Auxilio de transporte, ya todos saben quienes tienen derecho en Colombia al auxilio de transporte, ya saben que el auxilio de transporte no es salario ni es una prestación social, simplemente es un beneficio, ¿verdad? Que tienen derecho todos los trabajadores que ganan un salario mensual inferior a hasta dos salarios mínimos, ¿verdad? O sea, toda persona que gana entre un salario y dos salarios tiene derecho al auxilio de transporte, ¿verdad? ¿Ok? Ya sabemos también, repito, por última vez, el auxilio de transporte, la empresa lo puede dar en dinero o en especie, ¿verdad? Si lo dan en especie, no tiene por qué dárselo en dinero todos los meses, pero con la observación que si lo das en especie, durante el tiempo que la persona está trabajando, cuando le vas a calcular las prestaciones sociales en las cuales la ley es explícito y precisa, la ley, de que debes incluir el valor del auxilio de transporte para determinar el salario promedio con el que se liquida la prima de servicio de cada semestre, obviamente, y la cesantía debe incluirlo. ¿Está claro? Aunque lo reconozcas mes a mes en especie y no en dinero. ¿Ok? Listo. En este caso particular del taller, del caso 2, el trabajador tiene derecho a auxilio de transporte, ya dijimos que no, ¿verdad? Porque ni cuando ganaba 1.800.000, ni cuando ganaba 2.400.000, eso era un salario
inferior a 2 salarios, estaba por encima de 2 salarios mínimos, ¿correcto? Tanto en el 2019 como obviamente en el 2020, ¿verdad? Lo pueden confirmar. Recuérdense que ustedes tienen dentro de los 11 archivos que les envié en el primer envío y que lo tienen, repito, en la primera unidad, tienen un archivo de una paginita, de una sola página, donde tienen cuáles son los salarios mínimos en Colombia y el auxilio de transporte de los últimos 5 años, si quisieras echar hacia atrás y revisar una liquidación en tus empresas, ¿correcto? Ahí tienen esos datos. Listo, entonces sigo, por favor. Si ya quedó claro todas las dudas que pudieran tener de lo anterior, viene ahora que el numeral 4 que dice ahí que son las deducciones a los ingresos, ¿verdad? Ya vimos todo lo anterior era ingresos que recibe o pagos que hay que hacerle al trabajador. Faltaba, en este caso, aquí no va a estar, pero ya lo hablé. A ver, yo les pregunto, lo del tema de la indemnización que hay que reconocerle a un trabajador cuando se da por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, de forma unilateral por parte de la empresa, yo se los expliqué, pregunto, ¿les quedó claro? Sí. ¿Ah? ¿A alguien no le claro. quedó claro cómo se liquida una indemnización cuando se le da por terminado un contrato de trabajo a cualquier trabajador en una empresa sin justa causa? Sí, Por sí, favor, dígame. Está ¿Todo claro, profesor. claro o no? Está claro, profesor. Ok, nadie tiene dudas entonces, ¿verdad? Ok, en este caso particular del caso 2, ¿ya? ¿Cuál tabla tienes que utilizar? Acuérdense que ustedes tienen un archivo de una sola página donde tienen recopilado cómo se aplica o cómo se determina la indemnización para cualquier trabajador, dependiendo obviamente del tipo de contrato de trabajo que tenga. Como ya lo saben ustedes, hay 3 tipos de trabajo, de contrato de trabajo en Colombia: el de duración de la obra o labor, llamado comúnmente de obra o labor, el de término fijo y el de término indefinido. Ahí tienen claramente establecido en ese archivo de una sola paginita cómo se liquida la indemnización, ¿ok? Como el caso del taller, se está hablando de que la persona tiene un contrato a término indefinido, busquen en ese archivo cómo se liquida la indemnización cuando el contrato de trabajo a término indefinido. Yo les explicaba en su momento que hay 2 tablas para calcular o determinar esa indemnización, ¿verdad? ¿Ok? Voy a anotar, ya me salió el aviso del corte de esta parte, ¿correcto? Ok, entonces, la pregunta es, las 2 tablitas para liquidar la indemnización, ¿ya? Cuando el contrato a término indefinido, tienen la diferenciación que se establece la diferencia por el salario que tiene el trabajador en el momento del despido. Aquí, por favor, la persona ¿qué salario tiene en el momento de despido? 2.400.000, ¿verdad? Dice las 2 tablas que ustedes ven en ese archivo, por favor, que si el salario que tiene el trabajador es inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se aplica la primera tablita que está en el literal A, que dice que se paga 30 días por el primer año y 20 días por los años subsiguientes después del primero, y proporcionalmente por fracción de un año incompleto, por así decir, que sería el último que estuviera trabajando, ¿verdad? Ok, ¿listo? Entonces, en este caso tienes que aplicar la tabla A, porque la tabla B de los contratos a término indefinido es para aquellos trabajadores que tengan en el momento del despido un salario superior a 10 salarios mínimos, ¿correcto? O de 10 o más, ¿está claro? ¿Listo? Ok. Entonces, aquí, por favor, la pregunta es, ¿cómo determinan la indemnización? Determinen cuánto tiempo trabajó la persona en la empresa. Haces tu tablita, determinas el tiempo, ¿verdad? Ya sabemos que es 1 año, 22 días, porque lo hicimos para vacaciones, ¿verdad? El análisis. Entonces, ¿qué dice la ley? Listo, trabajó más de 1 año. Por el primer año, ¿cuántos días de salario le tienes que reconocer de indemnización? 30, dice la tablita ahí, que es la ley, ¿ok? 30 días de salario. Pero como trabajó más de 1 año, que serían 22 días, por esos 22 días del segundo año que trabajó, ¿verdad? Tienes que hacerle la liquidación de la siguiente manera, es proporcional. Como ya estás en el segundo año, ya la torta del segundo año en adelante son 20 días de salario, dice la tabla, y lo tienen. 20 días si hubiera trabajado todo el segundo año completo, pero como no
trabajó todo el segundo año, ¿cómo se determina el valor proporcional? Multiplicas los 20 días de salario, que es el ponqué del año, de la indemnización, por el número de días laborados del segundo año, que son 22, dividido entre 360, ¿correcto? Y ahí te va a dar cuántos días de salario le tienes que dar. Por favor, como les va a dar seguramente valores decimales, tomen nota, por favor, de lo que uno hace en la realidad en las empresas para evitar que el trabajador considere que usted le está desconociendo algún ingreso, ¿verdad? Porque no le pagaste el valor completo. Calculen ese valor de los días de salario cuando sale con decimales, con por lo menos 2 decimales. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días de salario le tienes que pagar de indemnización? Los 30 días del primer año más lo que te dé del segundo año ese de los 22 días. Quien hizo el ejercicio, por favor, me podría indicar o compartir con sus compañeros cuánto le dio la proporcionalidad de cuántos días de salario tiene que darle por los 22 días del segundo año. 31.22 No, del días. segundo año, por favor. 1.22 días. Exacto, 1 punto. Por eso es que quiero, por favor, que lo hagan para que entiendan, por favor. El primer año son 30 días. Lo que estamos determinando ahora, si trabajó un poco más del primer año, pero menos de 2, ¿verdad? Porque trabajó apenas 22 días del segundo año y lo despedimos, ¿verdad? ¿Cuánto es del segundo año? Ya dije, la fórmula sería 20 días si hubiera trabajado todo el año, porque ya está en el segundo, no en el primero. Y lo multiplico por el número de días que laboró de ese segundo año, que son 22 solamente, dividido entre 360. La compañera que acaba de decir dice que da 1. ¿Qué? Con 2 decimales. 1.22. 1.22 le dio a ella. Verifique cada uno de ustedes si está bien, por favor. ¿Ok? Cada uno viva este ejercicio, por favor. Listo. Si da 1.22, ese es el número de días de salario que le tienes que dar por el segundo año incompleto, más los 30 días del primero, haría entonces un ejercicio que diga total de días de indemnización que le voy a pagar. 30 más 1.22 da el total que decía nuestra compañera, 31.22 días de salario. Esa no es la indemnización, esos son los días que le vas a pagar como indemnización. Entonces, ahora sí vienen las fórmulas. Valor de la indemnización, si quieren tomar nota, por favor, ya se los había dicho en su momento, pero otra vez quiero ser generoso y volverlo a repetir, por favor. El valor de la indemnización va a ser igual a el salario promedio con el que le voy a liquidar la indemnización. En este caso, nuevamente, el trabajador tiene en el momento de retiro un salario ordinario de 2.400.000. Como el ejercicio nos lo dice, no gana horas extras, recargos dominicales, pues no le tengo que sumar nada a 2.400.000. Sería más 0. El computador, cuando va a hacer eso, un buen software, le va a sumar 0 porque eso no tiene datos registrados. Más el auxilio, no hay que sumar auxilio de transporte ahí. Sería eso. Listo. Entonces, en este caso en particular, el salario con el que le voy a aplicar la indemnización es exactamente igual al salario ordinario porque no tiene nada que le incremente el promedio. ¿Ok? Entonces, sería 2.400.000 de su salario mensual. Lo divides por 30 para que te dé el salario por día de ese trabajador, que te daría, ¿qué? 80.000 pesos, si no estoy mal. Y ese valor por día lo vas a multiplicar, ¿ya? Por el número de días que le tienes que reconocer como indemnización. Y si ya habíamos calculado el número de días que daba 30 por el primero más 1.22, que daba el total de días, 31.22 días de salario, pues la forma como vas a establecer eso sería los 2.400.000 entre 30 por 31.22. Por favor. Ya no les hablo más porque sería prácticamente, les estoy haciendo casi que el taller, por favor. Pero a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Los quiero ayudar, sí, pero por favor, lo que deseo que hagan es que sean conscientes de lo que está haciendo. No es porque yo se lo estoy diciendo, estén copiando y simplemente consideren que están haciendo una tarea para una nota. No, quiero que logren interiorizar, comprender. Y si tienen dudas, por favor, llámenme, pregúntenme. Estoy con toda la voluntad y el deseo de apoyarlos porque yo sé que para muchos de ustedes o para una buena mayoría del grupo que no tienen experiencia en esto es un tema que no es fácil cuando la primera vez uno se lo escucha, correcto. Yo eso lo tengo claro, por eso tengo toda la paciencia para darles ya todo el apoyo que requiera. Ok, entonces, ahora sí, dígame.
No, le iba a hacer una pregunta acerca del punto 4, pero mejor espero a que sí, vaya sí, por espérate, allá. vamos por parte, correctamos en el segundo. Ok, pregunto, bueno, listo, ya determinamos todo lo que hay que pagarle al trabajador, todo lo que hay que reconocerle en la liquidación, ¿verdad? Eso sería como el pago bruto, por así decirlo. Viene una pregunta, a ese pago bruto que le vas a hacer, le tendrás que hacer unas deducciones. Recuérdense, yo les he venido hablando de que hagan un checklist. En toda liquidación final, por favor, recuerden, primero, salario ordinario, revise si le debe algo. Segundo, salario extraordinario. Tercero, prima de servicio. Cuarto, cesantía. Quinto, le da deuda algo de interés de cesantía. Sexto, vacaciones. Séptimo, una indemnización posible como en este caso, ¿verdad? Para eso digo, hagan un checklist, por favor. Toda persona que usted liquide, verifique cuando, si alguien le hace esa liquidación, la jefe de nómina de su empresa, y usted tiene que firmar la liquidación, por favor, usted va a comprometer con su firma a la empresa, por favor, con una erogación económica que puede ser importante. Y si no hace bien eso, el trabajador la demanda y te va a tocar, por no haber revisado bien y no saber qué estaba firmando, la empresa va a tener que pagar buenos millones de pesos si no se hacen bien estas liquidaciones, por favor. Usted tiene que revisar la liquidación. Si no la haces tú, te la hace alguien, correcto, porque tú eres la jefe, tú no debes estar haciendo eso. El gerente de talento humano no está haciendo liquidaciones, ¿correcto? ¿Okay? Pero sí tiene que revisar todo lo que hacen todo su equipo de colaboradores. En este caso, quien te haga la liquidación te la va a presentar porque tú vas a firmar eso, ¿ya? ¿Ok? Y tú tienes que saber cómo revisa una liquidación. Tú puedes observar si hace falta algo, si tienes la lista esta de chequeo o te la sabes de memoria, como quieras, por favor. ¿Está claro? ¿Ok? Si la persona fue despedida, tienes que saber que tiene que pagarle una indemnización, ¿ya? ¿Ok? Si no fue despedida, no tiene por qué incluirle. La persona que está haciendo eso pudo haber entendido mal y resulta que la persona no se despidió, se le dio por terminado el contrato de trabajo con justa causa después de haberle hecho todo un proceso disciplinario. Entonces, si es por justa causa, tú no tienes por qué pagarle una indemnización. La indemnización solo se le paga a un trabajador cuando tú le das por terminado el contrato de trabajo sin justa causa y la decisión es unilateral de la empresa, ¿ok? Lo que se dice, repito, comúnmente, me despidieron, me votaron, ¿ok? Voté a esta persona, votamos a fulano, ¿ya? ¿Ok? ¿Listo? Lo otro es formas de determinar